Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campanita para estar siempre al día con nuestros videos sobre cine y televisión. Cuando una película dice al inicio basada en una historia real, quiere decir precisamente eso, que está inspirada en hechos que ocurrieron, pero no necesariamente lo que vemos en la película pasó así. En ocasiones es por un error, o a veces son licencias que se toman los realizadores para darle más emoción a la historia. Como sea, mucha gente piensa que las películas son fuentes históricas 100% fidedignas, y por eso nos pareció apropiado hacer este video, para aclarar algunos aspectos. Corazón Valiente. La famosa película sobre la Primera Guerra Escocesa de la Independencia y el liderazgo del héroe escocés William Wallace, que encarnó Mel Gibson con falda y la cara pintada, falseó la historia al intentar agrandar su heroica gesta, representándolo como un humilde campesino y no como el noble que en realidad fue. De hecho, le correspondía el título de caballero. Sin embargo, el mayor equívoco es vincular el apodo de Corazón Valiente con Wallace, cuando en realidad a quien llamaban así era a Robert de Bruce, que en la cinta es retratado como un cobarde y traidor, aun cuando en la última escena de la película vemos cómo de Bruce se arrepiente y toma ese papel. Pearl Harbor. El director Michael Bay omite un pequeño dato en su representación de la ofensiva nipona en diciembre de 1941 a la base naval en el Pacífico de Estados Unidos. Resulta que Japón sí había declarado formalmente sus hostilidades al país americano, aunque un fallo en las comunicaciones provocó que el secretario de Estado de Estados Unidos se enterase más tarde del primer ataque. Los Intocables. El fin de Al Capone no fue, como retrata la película, por la incansable persecución de Eliot Ness, sino por el trabajo del inspector de Hacienda Franklin H. Wilson, quien demostró que el capo de la mafia evadía impuestos. Más que un fallo histórico, es cuestión de perspectiva, pues la película de Brian De Palma, protagonizada por Kevin Costner y Robert De Niro, está basada en las memorias del propio Ness, quien sí trabajó duramente para cazar a Capone. Titanic. ¿Recuerdan la escena en la que, mientras el Titanic se hunde, los músicos tocan una dramática melodía? Según contaron varios sobrevivientes, en la realidad los músicos tocaban una música muy alegre, pues su fin era intentar calmar a los pasajeros. En este caso, más que un error, fue una licencia dramática que se dio a James Cameron, ya que la escena no habría tenido el mismo impacto con una melodía más alegre. Gladiador. En la premiada película protagonizada por Russell Crowe, Cómodo, el gran Joaquín Phoenix, asesina a su padre, el emperador Marco Aurelio, en un ataque de furia tras saber que no heredará el poder. Nada de eso es cierto. Marco Aurelio murió por la peste y antes de hacerlo designó al mismo a Cómodo como heredero. Por otra parte, sí es cierto que Cómodo tuvo un carácter terrible con consecuencias históricas muy negativas. El personaje del general Máximo es ficticio, aunque algunas de sus características se asemejan a los de personajes reales como Narciso, quien fue el asesino de Cómodo en la vida real. El Patriota. Otra cinta protagonizada por Mel Gibson en la que hay errores, como modificar al extremo al héroe nacional de Estados Unidos, Benjamin Martin, a quien vemos como un hombre noble y un buen padre. El historiador Christopher Hibbert dice que el personaje está basado en un personaje histórico real llamado Francis Marion, que era un racista y violador de mujeres. Además, las tropas británicas vencieron en la batalla del Palacio de la Justicia de Guilford. 300. 300 no está basado en una historia real así tal cual, sino que es la adaptación del cómic de Frank Miller sobre la batalla de las Termópilas, así que está lleno de elementos fantásticos. La cifra de espartanos que se enfrentaron a los persas que pretendían invadir la actual Grecia fue superior a la que se cuenta en la cinta. En concreto, habrían sido alrededor de 7.000 soldados. Pese a que el imperio aqueménida de Jerjes iba desde lo que hoy conocemos como Turquía hasta el río Indo, en la película se unen elementos procedentes de la India, África y Mongolia, sin que eso hubiese sido posible en el año 480 a.C., y Jerjes tampoco tenía un ejército de gigantes con cuernos. Pocahontas. En Pocahontas la historia de amor se retocó, quizás de forma voluntaria, ya que la verdadera Pocahontas tenía 11 años cuando conoció a John Smith, quien tenía 28. Además, no hay evidencia histórica de un romance entre ellos, aunque sí se sabe que ella falleció con tan solo 21 años, probablemente de tuberculosis. 1917.
Una de las grandes películas del último tiempo tampoco se escapa de los errores. Según los expertos de la entonces llamada Gran Guerra, los soldados afrodescendientes e hindúes sí llegaron a luchar en este conflicto, pero jamás se integraron las mismas filas junto a los británicos, siempre estuvieron separados. Volver al futuro. Cuando Calvin Klein o Marty McFly tocan el baile de graduación de sus padres, lo hace con una guitarra Gibson ES-335, que se empezó a fabricar recién en 1958. Al parecer Marty hizo un viaje que no conocemos para recoger su instrumento. ¿Y tú, qué otros errores has notado en películas? No dejes de decirlo en tus comentarios y por supuesto suscríbete a nuestro canal.